En este viaje, a través de los siglos, exploraremos los orígenes y la evolución del cristianismo, la religión más grande de la humanidad, desde su nacimiento en las tierras de Judea hasta su expansión por el vasto imperio romano y por el mundo. Descubriremos juntos la separación del cristianismo y del judaísmo, el recibimiento del cristianismo en el imperio que crucificó a Jesucristo, el imperio romano, la gran revuelta judía y la destrucción de Jerusalén, Constantino en la aceptación y legalización del cristianismo en el imperio romano. El cristianismo, una de las principales religiones del mundo, se fundamenta en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo. Pertenece a la categoría de religiones abrahámicas, al igual que el Islam y el judaísmo. En el cristianismo, Jesús es considerado como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento bíblico, siendo reconocido como el Mesías divino, Hijo de Dios, cuya crucifixión se interpreta como la redención de la humanidad de sus pecados. Esta religión se divide en diversas ramas, como la católica, la protestante y la ortodoxa, que comparten y difieren algunas ideas. Su impacto es tan significativo que el calendario universal toma como punto central el nacimiento de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. El término cristianismo proviene del griego christianos, derivado de Christos, que es la traducción del término hebreo Mesías, significando ungido. La religión con más seguidores en el mundo, que ha perdurado a lo largo de los siglos y representa un punto de quiebre y separación con la religión judía. El cristianismo fusionó las creencias del antiguo judaísmo con elementos de la cultura predominante del Imperio Romano. Los textos sagrados se unificaron en la Biblia cristiana, que incluye las escrituras judías o Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el antiguo judaísmo, se creía en la influencia directa de poderes divinos en la vida cotidiana, con la distinción clave de adorar solo a Dios de Israel a través de sacrificios. Los antiguos judíos tenían marcadores de identidad étnica, como la circuncisión, las leyes dietéticas y el Sabbat, que es el séptimo día de la semana y se observa como un día de descanso, santificación y reflexión. Moisés, en el monte Sinaí, recibió un conjunto de leyes directamente de Dios con el propósito de organizar a los judíos como una nación bajo lo que se conoce como la ley de Moisés. Posteriormente, establecieron un reino en Canaán bajo el liderazgo de los reyes David y Salomón, quienes fueron responsables de la construcción del Templo de Jerusalén. El rey asirio, Sargón II, lideró una campaña militar contra el reino de Israel. Después de un largo asedio, la capital del reino del norte, Samaria, cayó en manos asirias. Gran parte de la población fue deportada, y se estableció una nueva población en la región para prevenir posibles rebeliones. Este evento marcó el fin del reino del norte de Israel como entidad política independiente. Las tribus israelitas que fueron deportadas, a menudo, se conocen como las 10 tribus perdidas, ya que su destino y paradero exactos han sido objeto de especulación y debate a lo largo de la historia. Luego de la destrucción de Jerusalén y del templo a manos del imperio neobabilónico, los profetas de Israel, conocidos como oráculos, interpretaron los desastres como un castigo divino a los judíos debido a su adopción de la idolatría en la tierra. A pesar de esto, ofrecieron un mensaje de esperanza, proclamando que en el futuro, Dios intervendría nuevamente en la historia humana durante los días finales. En este momento futuro, se profetizó que Dios elevaría a un Mesías descendiente del rey David, y algunos no judíos se convertirían para adorar al Dios de Israel. Se anticipó una batalla final contra otras naciones, seguida por la restauración de Israel a su antigua gloria. Se preveía que Israel serviría como un modelo de nación justa para el resto del mundo, exaltando a su Dios por encima de todas las demás deidades. Durante el dominio del imperio seleucida, los judíos estaban bajo el gobierno de este imperio. El rey Antíoco Epífanes tomó medidas drásticas al prohibir las costumbres judías y ordenar a los judíos que adoraran a los dioses de la religión griega. La revuelta se desencadenó en respuesta a la imposición de políticas helenísticas y la profanación del Templo de Jerusalén por parte del rey Seleucida. En este contexto,
Los macabeos lideraron una exitosa resistencia contra las fuerzas seleucidas, logrando recuperar el control de Jerusalén y llevando a cabo la purificación del templo. Este notable evento en la historia judía se conmemora anualmente en la festividad de Hanukkah. Roma sometió a Judea y diversas sectas judías, incluyendo los fariseos, los saduceos, los esenios y los zelotes, respondieron de maneras diversas ante la ocupación. En ese contexto, surgieron varios líderes mesiánicos que intentaron incitar la rebelión durante celebraciones festivas. La respuesta típica de Roma ante tales movimientos era la ejecución del líder y de sus seguidores, considerando cualquier proclamación de un reino que desafiara a Roma como traición, castigada con la crucifixión. Jesús, un predicador itinerante de Nazaret, se convirtió en el líder de una secta judía cuyos miembros se reunían para escuchar sus enseñanzas en la región de Galilea. En sintonía con los profetas de Israel, proclamó la inminencia del reino de Dios, donde Dios intervendría pronto para brindar justicia a todos. Seleccionó a 12 discípulos como representación de las 12 tribus de Israel y, según los evangelios, se hizo conocido por realizar milagros. Sus seguidores lo consideraron el Mesías prometido. Durante un viaje a Jerusalén en la Pascua, Jesús fue sometido a juicio por el Sanedrín, el consejo gobernante de Jerusalén, dirigido por el sumo sacerdote Caifás. La acusación giraba en torno a sus enseñanzas, que supuestamente iban en contra de las prácticas del templo. Sin embargo, dado que Judea estaba bajo el control del Imperio Romano en ese momento, la ejecución real, que tomó la forma de la crucifixión, fue llevada a cabo por soldados romanos. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea en ese momento, es mencionado en los evangelios como la figura que autorizó la crucifixión de Jesús. Después de interrogar a Jesús y no encontrar motivos legales para condenarlo a muerte, Pilato, cediendo a la presión de la multitud para mantener la paz, accedió a la crucifixión. Jesús fue crucificado por afirmar ser el rey de los judíos, y este evento se incorporó a la liturgia cristiana, recordándose anualmente durante la Semana Santa. A pesar de su ejecución, Jesús resucitó 3 días después y ascendió corporalmente al cielo. La enseñanza distintiva de los seguidores de Jesús incluía la creencia de que quienes lo seguían participarían en la resurrección de los muertos. La idea de la parusía, o segunda venida de Jesús, fue concebida por uno de los primeros seguidores, anticipando que en algún momento futuro, Jesús regresaría para cumplir las profecías. En Pentecostés, según los Hechos de los Apóstoles 2, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dotándolos del poder para llevar el mensaje de Jesús como misioneros a otras ciudades. La admisión a este movimiento cristiano se simbolizaba mediante el bautismo, un ritual de agua que representaba el arrepentimiento y el retorno a Dios, iniciado por Juan el Bautista, primo de Jesús. Cuando los primeros misioneros llevaron el mensaje a otras ciudades, se sorprendieron al descubrir que más gentiles que judíos se unían al movimiento cristiano. En Jerusalén, se llevó a cabo una reunión conocida como el Concilio Apostólico para debatir si los gentiles que se unían al movimiento cristiano debían convertirse al judaísmo primero. La decisión final fue que los gentiles no necesitaban adoptar los marcadores étnicos judíos, como la circuncisión, las leyes dietéticas o la observancia del sábado. Saulo de Tarso era un fariseo judío quien estuvo presente en el martirio de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos, y persiguió a los seguidores de Jesús, participando en su arresto y persecución. Mientras se dirigía a la ciudad de Damasco con la intención de arrestar a los cristianos allí, Saulo tuvo una experiencia transformadora. Tuvo una visión impactante de Jesucristo resucitado. La luz del cielo lo cegó, y escuchó la voz de Jesús preguntándole la causa por la cual lo perseguía. Después de esta experiencia, Saulo quedó ciego y en Damasco fue visitado por Ananías, discípulo a quien Dios le dijo que fuera a Saulo y le devolviera la vista. Después de recuperar la vista, Saulo se convirtió en un seguidor apasionado de Jesucristo, cambió su nombre a Pablo y se convirtió en uno de los apóstoles más destacados y prolíficos en la difusión del cristianismo en el mundo antiguo. Pablo viajó extensamente,
Escribió numerosas epístolas que se incluyen en el Nuevo Testamento y fue fundamental en el desarrollo teológico y doctrinal del cristianismo primitivo, en contraste con la antigua creencia de que las ideas religiosas se transmitían a través de la sangre y los antepasados. Pablo desafiaba este sistema al afirmar que la fe en las enseñanzas de Cristo era suficiente para la salvación. Las cartas de Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, indican que enfrentó arrestos y encarcelamientos por estas enseñanzas. Pablo sostenía que el pecado de Adán introdujo la pena de muerte en el mundo, pero la muerte de Cristo trajo consigo la promesa de vida eterna. Pablo había expresado la idea de que, cuando Cristo regresara, los creyentes experimentarían una transformación hacia cuerpos espirituales y se unirían a Cristo para gobernar el reino de Dios en la tierra. A medida que el tiempo pasaba y la segunda venida de Cristo no ocurría, esta idea se adaptó a la creencia de que, aunque los creyentes morían físicamente, aún podrían participar en la vida después de la muerte en el cielo. Una contribución significativa de Pablo, en relación con el judaísmo, fue su predicación en Filipenses 2, donde afirmaba que Cristo estaba presente en la creación y descendió del cielo como una manifestación de Dios en forma humana. En consecuencia, Cristo era considerado digno de adoración, con el título de Señor y equivalente a Dios. Para muchos judíos, esta enseñanza era considerada ofensiva y blasfemia. La gran revuelta judía culminó en la destrucción de Jerusalén y el templo a manos del general romano y futuro emperador Tito. Este evento se convirtió en un grito de guerra cristiano contra aquellos judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías, interpretándolo como el castigo divino mediante Roma para desmantelar su sistema de creencias. Las enseñanzas innovadoras del cristianismo primitivo se erigieron como factores cruciales para la propagación del movimiento en todo el imperio. Los seguidores ya no estaban limitados por la geografía o los linajes étnicos, ya que creyentes de diversas provincias y clases se unieron en un colectivo con conceptos religiosos compartidos. Este cambio permitió que los cristianos se encontraran desde Gran Bretaña y Europa continental hasta África y regiones de Asia. En la antigua Roma, existían los collegia, grupos de individuos que compartían un mismo negocio u oficio y se congregaban bajo la protección de una deidad. Sin embargo, debían contar con el permiso del Senado romano para reunirse, una licencia para congregarse. Julio César otorgó a los judíos el derecho a reunirse y los eximió de los cultos estatales de Roma, pero los cristianos no tenían los mismos derechos porque no eran considerados judíos. Además, creía que los emperadores fallecidos estaban con los dioses, y este culto evolucionó para elevar a los emperadores vivos como responsables de los designios divinos, utilizándose como propaganda en todo el Imperio Romano. Los cristianos se negaron a participar, y la respuesta de Roma a la expansión del cristianismo fue acusarlos del delito de ateísmo, considerado como falta de respeto a los dioses. Enfadar a los dioses se percibía como una amenaza a la prosperidad del imperio, siendo equivalente a la traición, lo que llevó a la ejecución de cristianos en las arenas con la conocida frase «cristianos a los leones». Durante los siguientes 300 años, los líderes cristianos buscaron repetidamente la misma exención de cultos estatales que se otorgaba a los judíos, pero esta solicitud fue denegada. Los cristianos adoptaron la creencia, similar a la de los macabeos, de que morir por la fe los convertiría instantáneamente en mártires, absolviendo todos sus pecados. El clero cristiano fue exhortado a mantenerse célibe y casto, elevándose por encima de la comunidad como mártires vivientes que sacrificaban una vida normal por el bien de la Iglesia. El reino de Dios, esperado por los cristianos, no se había materializado, y se instauró la idea de que, aunque el regreso de Cristo seguía siendo una creencia central, los creyentes debían vivir como si el reino ya estuviera presente en la Iglesia. Las asambleas cristianas se institucionalizaron, eligiendo líderes que, retrospectivamente, serían considerados padres de la Iglesia, cuyos escritos y perspectivas se convirtieron en dogma cristiano. Inspirándose en la administración provincial romana, los obispos eran elegidos por las comunidades, y los diáconos, que inicialmente ayudaban en la caridad, eventualmente se convertían en sacerdotes, constituyendo juntos el clero cristiano. Según la doctrina cristiana,
el Espíritu de Dios, impregnado primero en Cristo y transmitido a los discípulos, otorgaba al clero cristiano el poder único de perdonar los pecados en la tierra. Una notable innovación fue el desarrollo del doble concepto de ortodoxia o creencia correcta y herejía o enseñanzas incorrectas. Emergieron comunidades cristianas clasificadas bajo el término gnóstico. Los gnósticos afirmaban poseer un conocimiento secreto sobre la naturaleza de Dios, el universo y Cristo, desafiando así la corriente principal de la enseñanza cristiana centrada en la crucifixión y resurrección del cuerpo para la salvación. La reacción contra los gnósticos se manifestó a través de la producción de una extensa cantidad de literatura que describía las creencias correctas, ortodoxia, en contraposición a las creencias incorrectas de estos grupos, herejía. Estas enseñanzas se convirtieron en la base posterior de los credos cristianos. La declaración de los evangelios gnósticos y los heréticos marcó el comienzo del eventual proceso de canonización, en el que solo 4 evangelios fueron incluidos en el Nuevo Testamento: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Durante la revuelta de Bar Kokhba, cuando los judíos se rebelaron contra Roma y la revuelta fracasó, los líderes cristianos se esforzaron por persuadir a Roma de que los cristianos eran ciudadanos leales que obedecían la ley romana. En sus llamamientos para detener la persecución cristiana, los líderes cristianos instaron a los emperadores a reconocer la antigüedad de los cristianos, presentándolos como verdaderos herederos de la alianza original de Dios, como auténticos judíos. Para respaldar la afirmación de la antigüedad de los cristianos, se utilizó el recurso literario filosófico de la alegoría aplicada a las escrituras judías. Se argumentaba que el Antiguo Testamento y los profetas de Israel habían señalado a Cristo. En todas las instancias en las que Dios aparecía en las escrituras, se presentaba como un Cristo preexistente. De esta manera, el cristianismo evolucionó hacia un sistema religioso que ya no estaba limitado étnicamente al judaísmo ni alineado completamente con la cultura dominante. Se convirtió en un sistema único que incorporaba elementos de ambas influencias. La vida de todos los cristianos experimentó un cambio inesperado cuando Constantino I, con el objetivo de convertirse en el único gobernante del Imperio Romano, se enfrentó a otro contendiente en el Imperio de Occidente, Magencio. La noche antes de la batalla en el puente Milvio de Roma, Constantino tuvo una visión en la que aparecía la señal de la cruz, o las 2 primeras letras del nombre de Cristo, con las palabras "en este signo vencer" escritas debajo. Atribuyendo la victoria sobre Magencio a la intervención del Dios cristiano, Constantino marcó un hito importante en la historia del cristianismo. Después del Edicto de Milán, que concedió a los cristianos el permiso para reunirse, la conversión de Constantino al cristianismo no transformó de inmediato al imperio en una entidad cristiana, pero sí otorgó al cristianismo una posición legal. Constantino mostró favoritismo hacia los cristianos al eximir al clero de impuestos, designar a cristianos como magistrados y proporcionar fondos para la construcción de iglesias. Durante la persecución de Diocleciano, algunos obispos cristianos habían cometido apostasía, es decir, habían abandonado o renunciado a su creencia religiosa. El debate sobre si los obispos que habían caído en la apostasía debían ser perdonados dividió a las iglesias, y Constantino intervino como mediador para promover la unidad del imperio. Estableció una política de perdón y olvido y se convirtió en el líder oficial de la Iglesia, actuando como el patrón supremo del cristianismo. A medida que los seguidores de Jesús comenzaron a adorarlo como a un Dios, los cristianos se enfrentaron a un dilema relacionado con su afirmación de heredar el monoteísmo judío. Desde el principio, los cristianos adoraban a Jesús como un Dios y practicaban el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un presbítero de la Iglesia de Alejandría llamado Arrio propuso la idea de que, si se creía que Dios había creado todo en el universo, entonces en algún momento, como creador, debía haber creado a Cristo. Esta perspectiva degradaba a Cristo como subordinado, considerándolo una criatura de Dios. Se desencadenaron disturbios en Alejandría y otras ciudades debido a esta controversia, lo que llevó a Constantino a convocar una gran conferencia para abordar el problema. Invitó a 217 obispos a la ciudad de Nicea. Después de varios días de debates,
La Conferencia de Nicea votó a favor de la idea de que Dios y Cristo eran idénticos en cuanto a su esencia, compartiendo la misma sustancia etérea y habiendo existido desde el principio de los tiempos. Esta decisión mantuvo la herencia cristiana del monoteísmo del judaísmo tradicional, definiéndolo ahora como la creencia en un solo Dios. Aprovechando la presencia de los obispos en Nicea, Constantino les encargó la creación de lo que se convertiría en el Credo de Nicea, otra innovación en el cristianismo. Esta fue una iniciativa significativa, ya que en el mundo antiguo no existía el concepto de credo, ya que no había una autoridad central que dictara la conformidad. Como líder del Estado y de la Iglesia, Constantino ordenó lo que cada cristiano debía creer para evitar caer en la herejía. Constantino también ordenó la distribución de copias de los evangelios, lo que probablemente contribuyó al reconocimiento oficial de los 4 evangelios canónicos. Estableció la fecha oficial de la celebración de la Pascua. Además, seleccionó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo, Navidad. El posterior padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, San Agustín postuló que el pecado original de Adán y Eva dejó una mancha en el primer ser humano a través de las relaciones sexuales, transmitiéndose posteriormente a toda la humanidad. Este concepto cristiano introdujo la idea de que la sexualidad humana era pecaminosa y también llevó a la creencia de que nadie podría ser redimido sin el sacramento del bautismo. Teodosio I es recordado como un firme defensor de la ortodoxia. Emitió un edicto que marcó el fin oficial de los cultos autóctonos en el mundo antiguo. Prohibió los Juegos Olímpicos, dedicados a los dioses, que no se volvieron a celebrar hasta 1896. Además, ordenó la destrucción de todos los templos y santuarios nativos, o su conversión en iglesias. Fue durante este tiempo que los cristianos acuñaron el término pagano, usado como un insulto negativo contra aquellos que aún no se habían convertido. Los cristianos adoptaron conceptos de los antiguos cultos a los héroes griegos. Estos cultos solían ser establecidos por ciudades que afirmaban albergar las tumbas de héroes, y la gente peregrinaba a estos lugares buscando la intercesión divina y beneficios. Las tumbas de mártires se convirtieron en objetos de peregrinación. Los cristianos solicitaban la intervención de los mártires difuntos mediante himnos y oraciones. Los mártires y monjes fallecidos eran venerados como santos patronos, y las ciudades que albergaban sus tumbas se volvieron famosas como lugares de peregrinación. Para purificar los edificios públicos convertidos en iglesias de la mancha de la idolatría, los cristianos empezaron a exhumar los huesos de los mártires y trasladarlos a las paredes de los edificios. Se creía que estas reliquias poseían un poder especial que santificaba el espacio. El comercio de reliquias, como huesos y objetos que habían tocado a mártires, se convirtió en un fenómeno extendido en todo el imperio y continuó siendo relevante en la Iglesia Católica. Atila el Rey I llevó a cabo la invasión de Italia, saqueando varias ciudades y avanzando hacia Roma. Se atribuye al obispo León, también conocido como León el Grande, la negociación con Atila para preservar la ciudad. En su papel como obispo de Roma, asumió responsabilidades seculares, dando origen a la institución del papado. León fue honrado con el título de Patriarca de Occidente, marcando así el primer uso del término papa para referirse a León. La palabra papa tiene su origen en la palabra griega que significa padre. La legitimación del poder papal se fundamentó en la primacía de Pedro, retroactivamente proclamando a San Pedro como el primer papa de Roma. Las creencias en el cristianismo presentan variaciones específicas, y existen diversas interpretaciones y valoraciones en la mitología cristiana. Sin embargo, las diferentes iglesias tienden a converger en los siguientes puntos. La creación y sustento del universo y todo lo que existe se atribuye a la palabra de Dios Padre. La naturaleza divina se presenta como triple: Padre, Hijo y Espíritu Santo son considerados una misma entidad con funciones distintas, conformando la conocida doctrina de la Trinidad. Dios se reveló a la humanidad a lo largo de los siglos, ofreciendo salvación y vida eterna a aquellos que perseveran en buenas acciones. Jesucristo fue el revelador de la verdadera naturaleza de Dios y anunció la venida del Espíritu Santo, cumpliendo así la revelación divina que anteriormente se había dado a conocer
a través de varios profetas en el Antiguo Testamento. Perdón de los pecados se obtiene mediante la fidelidad a un código moral y ético, expresado a través de la conversión y la adhesión a la Iglesia. La expectativa común en la mayoría de las iglesias cristianas es la segunda venida del Mesías. Este evento señalará el advenimiento del juicio final, donde los justos serán separados de los pecadores. Tras el juicio final, que implica el castigo de los pecadores y la recompensa de los justos con el reino de los cielos, seguirá la resurrección de los difuntos y la vida eterna. La gracia de Dios, esencial para la salvación de la humanidad, fue obtenida por Jesucristo a través de su sacrificio, resurrección al tercer día y ascenso posterior al cielo. En el imaginario cristiano, la muerte es seguida por un juicio ante el Creador, donde, según los preceptos morales bíblicos, se determina el grado de pureza o pecado del individuo y, por ende, su destino. El paraíso, lugar de reposo eterno y felicidad, o el infierno, lugar de condenación y castigo eterno para los pecadores. El primero está bajo el control de Dios, mientras que el segundo está asociado con el demonio o Satanás. El texto sagrado fundamental del cristianismo es la Biblia, que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y sus principios esenciales son los contenidos en ella. La doctrina cristiana abraza la naturaleza dual de Jesucristo, que es tanto humana como divina al mismo tiempo. Esta dualidad se refleja también en la dicotomía entre carne y alma, representando el cuerpo perecedero y el espíritu inmortal, una herencia de tradiciones antiguas previas al cristianismo. Los principales rituales en el cristianismo, a pesar de la diversidad entre sus diferentes denominaciones, incluyen bautismo, rito que simboliza la iniciación a la fe cristiana y evoca el bautismo de Juan en el río Jordán; confirmación, que es la ratificación formal de la aceptación de la fe cristiana; misa o culto, se trata de la reunión semanal de la liturgia, donde la comunidad se congrega para rezar y participar en rituales compartidos. Penitencia y confesión es un ritual, implica el arrepentimiento y el perdón de los pecados, logrado a través de la expiación mediante la oración o la penitencia. Matrimonio, que representa la unión sagrada entre un hombre y una mujer, llevada a cabo ante las autoridades religiosas y la comunidad. Extremaunción, rito destinado a los enfermos graves, ofreciendo una despedida acompañada de un elemento místico. La oración, como forma de comunicación con Dios y expresión de la fe cristiana, es una práctica universal entre los distintos grupos cristianos. El cristianismo es una fe que ha moldeado la historia, la cultura y las vidas de millones de personas alrededor del mundo, desde sus humildes comienzos en la antigua Judea hasta convertirse en una de las religiones más extendidas del planeta. El cristianismo ha inspirado obras de arte, filosofía y caridad. Más allá de las diferencias denominacionales, sus enseñanzas centrales son el amor y la compasión. A medida que exploramos esta rica tradición, recordemos que el cristianismo es un viaje espiritual para muchos, una fuente de esperanza y guía en medio de los desafíos de la vida. Si este recorrido por la fascinante historia de la religión cristiana te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del cristianismo. Hasta la próxima aventura histórica.